¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Personajes en Destino del Tigre. Hoy me encuentro en la calle Giraldó en el Dojo Díaz Karate B con el sensei José Díaz. Tiene una larga trayectoria en lo que se refiere a la disciplina del karate y es un personaje orgullo tigrense. Hoy vamos a conversar de este tema y de todo lo que refiere al deporte y su aporte que él da a la sociedad. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable por la invitación. Saúl. Era una deuda pendiente, maestro. Bueno, yo estuve en su academia, creo en los inicios. No vamos a sacar la edad, pero hace bastante tiempo, aunque usted lo va a develar en este momento. Maestro, usted nació en el Tigre y por lo que estuvimos conversando, su pasión por el deporte comenzó a temprana edad. Cuéntenme un poco cómo fue su infancia y cómo llega al karate a través del deporte. Bueno, realmente yo empecé con el béisbol menor, Leollito de Venezuela. Por supuesto, luego que eso fue en la escuela, luego que pasé al liceo, me inicié con el voleibol y el baloncesto. ¿En qué liceo estudió, profe? En el Alberto Carnaval. Ok. Ahí estudié hasta tercer año de bachiller. Y luego continuó el diversificado ¿dónde? En el precisamente, pero de noche. De Ya noche. era de noche. Cuando finaliza el ciclo diversificado, va a estudiar ya como tal, va a estudiar la licenciatura en deporte. No, la carrera de educación física vino luego. Yo hice mi carrera deportiva en el karate cuando tenía 14 años por la necesidad que tenía de defenderme, porque en esa época ocurría que te tenían los más grandes que tú, querían siempre molestarte, se metían contigo, y aunque yo era un deportista no sabía defenderme. Ok. Inicia a los 14 años a prepararte motivado al bullying o Al chalequeo. al chalequeo, como se dice en criollo, de la época, ¿no? Y empiezas a estudiar y a prepararte. ¿Y cuándo empiezas con lo que es la preparación más en serio, más ya académicamente? Yo recuerdo que tomé una decisión. Yo dije, más nadie se va a meter conmigo. A los 14 años. Empecé en mi búsqueda de academias de artes marciales en el Tigre. Conocí varias, la del Sifu Jesús Medina, la Escuela Ninja. ¿Y dónde quedaba esta? Esa quedaba en la Quebrada Roja. En Casco Viejo del Tigre. Sí, en la Quebrada Roja. Una buena escuela, pero no era lo que yo buscaba. Buscaba algo así más como Chuck Norris. Mi referencia en aquella época era un actor americano, campeón de karate llamado Chuck Norris. Y yo quería algo así. Me dirigí luego a la antigua policía que quedaba allá donde está ahorita CICPC, en la parte de atrás. Ahí estaba un señor. Eso es enfrente de lo que hoy día es o desde hace mucho tiempo es el Ateneo Casa de la Cultura. Ajá, correcto. Ahí estaba un señor llamado Logan y él daba jiu-jitsu. Pero realmente eso no es lo que yo buscaba. Hasta que en una oportunidad, para esa época, un maestro japonés se dirige al Tigre, al gimnasio cubierto, con la Asociación de Karate del Sponsor, y ellos hacen una exhibición y eso es lo que yo realmente quería. Ahí fue mi inicio formalmente. ¿Cuántos años duró la preparación? Que nunca creo termina, ¿no? Porque siempre se están en constante preparación para las competencias y para las cintas, que ya vamos a hablar de eso. Pero luego de esto comienza una preparación más profunda, ¿correcto? Yo inicio con un maestro llamado Enrique Cumana, él era un cinturón marrón, fue mi primer senpai, y quedé prendado, o sea, me gustó, la pasión fue tan grande que se me volvió hasta a estudiar. Me dediqué a practicar todo el día prácticamente, en la mañana, en la tarde y en la noche, y no tenía cómo pagar mis clases, y yo hice un negocio con él, yo le llevaba la comida, el desayuno a cambio de clase. Cuando ya yo tenía un tiempo aproximado, él me pidió ayuda para darle clase a los niños y esa era la forma como yo le pagaba las clases. Y en ese momento ya descubres la pasión por el karate, por esta disciplina. Totalmente. Ese fue el momento. Ahí empiezas a prepararte, a asistir a competencias. ¿Dónde fue la primera competencia y en qué año? En el INE de Barcelona, luego que presento mi primer examen en la Escuela de Policía de Lechería, con el maestro Isillán. Okay. Logro la cinta celeste
Y el maestro Enrique Cumana me lleva a mi primer torneo en el IND Barcelona y llegué de segundo lugar. O sea que en la primera competencia ya lograste un buen puesto. Un segundo lugar, sí. Un puesto bueno porque... Ok, luego de esto, ¿qué viene? Paso a la cinta morada. Ok. Voy a un nacional de karate en el gimnasio cubierto Luis Ramos. Obviamente no hago nada allá, o sea, no logro podio, pero continúo mi formación y llego a cinta verde. Voy a un centro oriental en Cumaná y me doy cuenta, comparándome con los otros atletas de karate, que mi nivel era muy bajo. Entonces yo pregunté dónde podía aumentar mi nivel y me dijeron que me podía ir para Caracas con el maestro Kazuyi Siyama y empiezo mi entrenamiento con él en la UTAR, en los Santos Girardines. La UTAR es una universidad que queda en una montaña, que se llama la Universidad de los Trabajadores de Latinoamérica. Allí el maestro Kazuyi Siyama entrenaba a todos los karatecas de todas partes de Venezuela que querían formarse como karatecas. Y en esta preparación ustedes estudian la cultura de donde proviene este deporte, esta Sí. disciplina. ¿Cómo se puede considerar? ¿Deporte o disciplina? Arte marcial. Un arte marcial. Un arte marcial. Que proviene de Japón, De Japón. correcto. Porque hay muchas disciplinas de artes marciales que provienen de varios países asiáticos, correcto. Ok, discúlpame la ignorancia en esto. Me acuerdo de cuando estudiábamos contigo que habían información de tu parte en relación a todo lo que era el lenguaje, el nombre de las técnicas, si es que es así que se dice. ¿Qué estudian de la cultura japonesa? Bueno, mira, como la cultura japonesa es la tradición que tienen ellos en su forma de ver la vida, el formalismo que tienen, se aprende mucha disciplina, mucho respeto, porque un maestro de karate es una persona dedicada a la enseñanza y al aprendizaje y al entrenamiento. Yo con el maestro Siyama aprendí mis primeros pasos de esa cultura y cómo desenvolverme a la hora de hablar y de hacer la nomenclatura en el arte marcial, porque esto es totalmente japonés. Aquí se habla técnicamente en términos japoneses. O sea, que tiene conocimiento del idioma en cuanto a la actividad como tal, a las artes marciales. Sí, claro. Lograste aprender Claro, porque uno tiene que saludar, un saludo marcial, arigato, tomo arigato es muchas gracias formalmente, sayonara es un adiós largo, matachita es un adiós más corto, matatode es un adiós aún más corto todavía, decir sensei, karate gi, obi, dojo, tatami. Dojo es la escuela de karate, el tatami es el piso donde se practica y todo lo que es el idioma japonés en términos de karate, ¿no? Del arte marcial en sí. ¿En qué año inicias con con el dojo que en ese momento quedaba en la casa del periodista de la ciudad del Tigre? Antes de la casa de periodistas, yo Ajá. inicié en el gimnasio cubierto. Ahí se iniciaron las clases de karate formalmente. A nivel privado ya, como A nivel privado, ya en la casa de periodistas, ya era cinturón marrón, ¿verdad? Ya tenía una cinta avanzada. Estando también en el gimnasio cubierto, compartía los dos lugares, un señor de PDVSA me invita a una reunión en la industria petrolera llamada Corpoven para aquella época y él me contrata para darle clases de karate allá a Santo Tomé. Y ahí inicio las clases de karate en el antiguo cancha de tiro. Allí empiezo la clase de karate en Santo Tomé. Y luego pasa al gimnasio. No, todo eso yo lo hacía en paralelo. En paralelo. En paralelo. ¿Cuándo inicia en el colegio de periodistas? Mucho antes de iniciar en PDVSA. Mucho antes. Eso fue en el año de 1987 puede ser, o antes, 1985, 1986. Porque yo inicio las clases de karate en Santo Tomé en 1986. Perfecto, 1985. Formalmente, hasta la fecha, ¿cuántos años lleva de trayectoria? Yo tengo 44 años haciendo karate y pasé 34 años de servicio en la industria petrolera, me jubilé el año pasado. ¿Qué funciones hizo en la industria petrolera? Aparte, obviamente, que tenía horarios, ¿no? Para cumplir horario laboral, más... Yo entré
en la industria petrolera a dar clases de karate. Yo era entrenador de karate. Ah, no fue que hizo una labor adicional en la industria como tal, sino que hacía ya como entrenador. Entrenador. Toda mi perfecto. parte laboral en San Tomé Ajá. fue como instructor de karate. Luego llego a marrón, como te estaba contando, y en el año sería 87, aproximadamente 88, hago un cambio de estilo y el maestro Álvaro Rodríguez, Dentro de las mismas artes marciales hay diferentes estilos del karate. Sí. Yo hacía Shotokan con el maestro Isiyama y con el maestro Álvaro empiezo a hacer Koikan. ¿Qué Shotokan? Shotokan es un estilo de karate fundado por el maestro Gijin Funakoshi. ¿Y en qué varía una técnica, digamos, que es así de la otra? No mucho, la variación no es mucho. Algo, Más que todo se ven los que se llaman kata. Los kata se ven más diferentes. Que serían Los katas son las figuras, Ajá. el combate imaginario. El combate, ok. El combate de defensa en este caso. Me contabas que en el 2018 hubo el bajón petrolero y allí cesan las operaciones o ya te vas de la industria y obviamente que la pandemia. ¿Qué hiciste en todo este tiempo? En el 2018 hay un bajón de la industria petrolera, la escuela de karate queda céfala prácticamente y hubo la necesidad de cerrar de mi parte. Luego de paso a laboratorio de salud donde doy clases de yoga. Me dediqué antes de la pandemia a dar clases de yoga por espacio de un año aproximadamente. ¿Y el yoga dónde lo En el laboratorio. El yoga lo aprendí por amigos que hacen karate y se especializaron en yoga histórico. Pero el yoga que ellos me enseñaron es un yoga terapéutico, de las prasanas, de las asanas, de las posiciones. Y eso me ayudó a mí en esa época tan dura, tan fuerte de la industria petrolera, donde la crisis económica nos pegó muy fuerte, me ayudó mucho a enfocar. A que habían cosas que nosotros necesitábamos, pero la salud era lo principal. Y muchas trabajadoras en la industria, sobre todo mujeres, iban a buscar ese alivio físico y se sentían bien haciendo yoga. ¿Cuáles son las bondades de hacer yoga? Mira, te da enfoque, buena respiración, buena postura, ¿verdad? Te fortalece la parte interna del cuerpo, la musculatura, la circulación sanguínea, el ritmo cardíaco, ¿sabes? Aprendes a respirar, aprendes a concentrarte, a relajarse. Aprendes a relajarte sobre todo. Oye, qué bien. Y pues cae la pandemia y en ese periodo, ¿qué hiciste para, qué sé yo, ganarse la vida o seguir el ritmo, digamos, entre comillas, porque no se podía salir? Cae la pandemia, todo se paraliza. Pero seguía entrenando. Seguía por mi parte entrenando, pero ya en la industria no se podía hacer nada. Ya no podía hacer nada. Hasta que pasó un año aproximadamente, se reactiva la industria y yo empiezo mi proceso de jubilación, cosa que me costó unos 2 o 3 años. La industria, viendo la necesidad que ellos tenían de un profesor de educación física, ellos me plantean la necesidad de dar clases en campo oficina. Ahí pasé 2 años dando clases en campo oficina como profesor de educación física, porque soy graduado en la UP. Y pasé mis 2 años allí y el año pasado, en el 2023, en mayo, me pude formarme. Maestro, me gustaría, para que las personas que nos ven a través del canal de YouTube sepan cómo va la categorización de la cinta y cuántos años se dura para llegar como usted a Sensei. Se inicia con cinta blanca. Okay. Cada 6 meses se presenta el examen, en el caso nuestro, porque hay otras organizaciones o estilos de karate que lo hacen cada 3 meses, nosotros lo hacemos 2 veces al año, ¿verdad? Aproximadamente son 4 años y medio para llegar a cinta negra, iniciando con cinta blanca, luego la amarilla, luego la naranja, verde, azul, marrón y negro. En 4 años sería cinta negra, pero hay que pasar unos requisitos que me imagino que serán competencias. ¿Y ganar estas competencias? No se necesita ganar competencias, se necesita es saber la terminología que te piden a ti o los movimientos que te piden para lograr llegar de una cinta a otra. Los Quijón, Tenchiwasa, Ukiwasa, Geriwasa, Sukiwasa, combate, kumite y kata, que es combate imaginario.
¿Y Sensei cuántas categorías tiene? Para llegar a Sensei tiene que ser cinta negra tercer dan, mínimo. Cinta negra tercer dan. Y usted es séptimo. Yo soy séptimo dan. Cinta negra, séptimo dan. Y para llegar a la máxima, digamos, el título máximo, ¿cuántas necesita para llegar a eso? Yo necesitaría 3 danes más para llegar al 10º dan. ¿Cuántos años se lleva? Eso requiere de muchos años de estudio, de estudiar lo que ellos en japonés se llama el gaku, ¿verdad? Para poder lograr eso con trabajo, dedicación, esfuerzo y mucho sacrificio. Pero no es necesario ya ir a una competencia, sino son estudios ya de tercer o cuarto grado. Pero estos estudios comprenden en idiomas, técnicas, qué es el contenido que ustedes deben tener para presentar estos... Profundización de lo que tú has aprendido a lo largo de todos estos años. Porque hay un karate... Incluso a la filosofía de las artes marciales. Hay un karate que está implícitamente dentro de lo que es la defensa personal. O sea, ese es el karate jitsu, que es el karate que sirve para defenderte en la calle y poder con un solo golpe matar a una persona. Y eso está por encima del deporte. Eso está por encima de hacer algunos movimientos, podemos decir, sencillos. Es un karate profundo en la cual solamente se logra por muchos años de estudio y de dedicación y de formación en el sentido filosófico, pero del cuerpo. Perfecto. Ahora bien, me gustaría que hiciera un llamado a la juventud que se sientan apasionados por las artes marciales. ¿Qué deben hacer? Buscarlo usted en la avenida 6, en la calle Giraldó, en el Tigre, por supuesto. ¿Qué necesita una persona para poder ingresar al dojo? Para hacer karate no se necesita sino tener deseo y ganas de aprender. Yo invito a todos los jóvenes, porque aquí en el Tigre hay un buen futuro en el karate. Hay muchas personas que están haciendo karate deportivo y se están formando adecuadamente. De hecho, hace poco fuimos a los Juegos Estadales Municipales y llegamos de segundo. El año pasado llegó al tercer lugar, ¿verdad? Y esta vez logramos el segundo lugar en el karate. Y a nivel deportivo, en el Tigre mucha gente practicando deportes. ¿Cómo ves el movimiento deportivo en el Tigre? El Tigre es una potencia deportiva, siempre lo ha sido. Como lo es cultural, gastronómica, lo que he visto a través de estas cápsulas de personajes, que hay tanto talento en esta ciudad. Hay buenos dojos. Que se pierde de vista. Sí, hay buenos dojos, hay buenos maestros, hay calidad. Ahora quiero hacer una pregunta ya que corresponde a la parte turística. ¿Usted considera que el Tigre es un destino turístico? Obviamente, claro, aquí tenemos bondades de la naturaleza, los farallones de Chimire, la Bella, bueno, el antiguo río Cari, no sé cómo estará eso. Tenemos la plaza más hermosa y más grande del oriente del país, la Plaza Bolívar. Tenemos, no sé si pueda nombrar la bandera más grande claro. del mundo, ¿no? La bandera más grande del mundo y del maestro Bogarín, que es del Tigre. Que le mando un saludo. Sí, claro. Si usted tuviera que invitar... Yo podría también añadir que ahí en Campo Oficina tenemos una simbología, porque supuestamente ahí fue la primera Gabria, se puede llamar así, torre petrolera, donde... El pozo petrolero, donde está el OG1. OG1 también. Y claro. El señor famoso que escribió Casas Muertas, ¿verdad? El Miguel Otero Silva. Quien quiera conocer la historia del Tigre, por lo menos empezarse a hacer una idea, tiene que leer Oficina 1. Oficina 1. En efecto es así. ¿Cómo invitaría a la comunidad nacional e internacional a conocer el Tigre? ¿Qué le recomendaría de esta ciudad? El Tigre sobre todo tiene lo más importante, que es su gente. Gente agradable, gente cordial, simpática, ¿verdad? Somos una mezcla entre los que vinieron de afuera, italianos, portugueses, chinos, los árabes y los cariñas, los que somos nosotros, lo que es nuestra idiosincrasia, se puede llamar así, sí. ¿verdad? Claro, el Tigre tiene gente importante, hemos tenido artistas, buenos deportistas,
Alex Cabrera, que jugó béisbol. Estudió conmigo, le mando saludos también. Tuvimos un equipo de baloncesto semiprofesional, los Maniceros del Tigre, que jugaban en el gimnasio cubierto. Ellos fueron los que, gracias a esa iniciativa, se puso el primer tabloncillo en el gimnasio cubierto del Tigre. Nosotros tenemos muchas bondades, lo que pasa es que hay que saber aprovechar y explotar. Desarrollarlas a través de buenos programas para que la gente venga, digo, programas como paquetes turísticos, promoción turística a nivel nacional e internacional y prepararnos para recibir el turista. Eso es muy importante. Claro. Hacer cursos de sensibilización turística para recibir al turista, estar preparados como la isla de Margarita, como tantos sitios en Venezuela que se dedican al turismo. Nosotros ya estamos dando, yo creo que pasos. Y estamos bien ubicados porque estamos en el centro del estado de Suárez. ¿Cuántas horas de camino hay para una playa? ¿Hora y media? ¿Y cuántas horas de camino hay para cruzar el puente del Orinoco? Hora y media, hora y 20 minutos. Ahí están el Tigre es una ciudad que ofrece el servicio para que la gente venga para acá, ¿verdad? Vea el desarrollo que nosotros podemos tener, que obviamente dependemos mucho del petróleo, porque siempre hemos sido una ciudad dependiente del petróleo, pero también tenemos personas que son capaces de enseñarnos la cultura y la historia de este bella ciudad. Maestro José, muchas gracias. Yo tenía una deuda con usted hace aproximadamente unos meses, nos vimos y pues lo invité para que formara parte de las cápsulas de personajes porque usted es orgullo tigrense, tiene tantos años impartiendo conocimiento de las artes marciales. Tuve el honor de ser uno de los primeros alumnos, aunque no lo crean. No seguí porque a lo mejor no era mi norte, pero sí aprendí muchas cosas, sobre todo los números. Del 1 al 10 los aprendí. Podemos repetirlo si quieres. No me ponga ese compromiso, pero sí los aprendí. Recuerdo muchas cosas que nos decía acerca de la disciplina del deporte. Nos dio bastantes valores en esa época que estuvimos, un grupo de personas que hoy día que me imagino que ya... En la casa del periodista, ¿no? En la casa del periodista, sí. Quisiera que diera un mensaje final y pues agradecido de verdad por la oportunidad. Ya tiene clases, ya va a empezar con sus clases, tienen los alumnos esperando, pero bueno, un mensaje final para la comunidad que nos ve a través del canal de YouTube. Primeramente agradecerte a ti por la invitación que me das para poder expresarme a la comunidad del Tigre y de verdad que para mí es un verdadero placer estar acá y poder expresar, ¿verdad?, de manera muy humilde qué es lo que uno puede hacer, qué es lo que uno puede lograr a través de la vida, que hay que tener mucha disciplina, que eso es un valor que enseñan los japoneses. Los japoneses son un país que han sufrido mucho, pero sin embargo ellos no han perdido la disciplina. Y la disciplina al final es lo que conduce al éxito. Y yo les invito a todos a practicar un deporte. Si quieren practicar karate, vénganse conmigo también. Los invito, aquí son bienvenidos. Aquí pueden empezar el karate desde los 3 años hasta la edad más avanzada que puedan tener. Y les aseguro que van a aprender un arte que no solamente les va a permitir desarrollarse en la vida, sino que les va a permitir defenderse. ¿Cómo Ese que despedimos? Os. Ese es el saludo para despedirnos. El saludo para despedirnos. Domo, arigato gozaimasu. Sayonara. Arigato.